Colonias Radio y Televisión, una emisora de radio y televisión que opera desde la ciudad de Oenau. Esta emisora se dedica a informar, educar y entretener a la población de las Colonias Unidas. También transmite programas culturales, deportivos, musicales y religiosos, entre otros. Puedes bajar la aplicación en Play Store o ver en la web Paraguay HD. Bueno, estamos con Colonias Radio y Televisión, estamos en el hotel restaurante El Vagón, donde estamos con su propietaria, doña Ilona Tirofen, también presidenta de Materoga, y bueno, y siempre participó de muchas organizaciones sociales acá de las Colonias Unidas. Y como siempre decimos, detrás de la persona, detrás de un cargo, hay una historia, y queríamos conocer la historia de doña Ilona. ¿De dónde viene doña Ilona? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Raúl, un placer estar contigo compartiendo esta mañana gris, pero realmente una mañana igualmente hermosa, porque creo que de cómo se presente el día depende muchísimo de nosotros. Depende del espíritu cómo nos levantemos, ¿no? Por supuesto, y a mí eso nunca me ha faltado. Podré pasar por tormentas muy fuertes, pero siempre tratando de ver el lado positivo Y te conocemos como una persona muy activa, siempre haciendo algo, nunca quedándose quieta. Y a veces pienso que algo en mi cerebro no maduró o nunca perdí esa niña que cada mujer lleva adentro, porque a pesar de ser una persona de 60 años, es como si fuera que el tiempo no, sí, el cuerpo te dice que el tiempo ha pasado, pero mantengo esas ganas de vivir, esa alegría, ese verle el lado positivo a las cosas, y a pesar de todas las tormentas que uno puede vivir en la vida, siempre trato de encontrarle un motivo para estar Es parte feliz. del aprendizaje de la vida, ¿no? No todo Exactamente, sale bien, y bueno, y entre lo malo siempre se aprende algo. por supuesto, y no hundirse en no ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo siempre trato de que el vaso esté en calma, que lo que lleva el vaso esté en calma. Bueno, ¿y cómo es la historia? ¿Dónde empezó la historia de doña Ilona? Bueno, yo soy la menor de 4 hijos, somos 3 mujeres y un varón en mi casa. Y según la experiencia vivida en mi casa, éramos una familia muy humilde. Yo nací en La Pachal, que es dependiente del distrito de Obligado. Y por eso siempre digo que en realidad lo que yo soy es Colonias Unidas. ¿Por qué? Porque mi padre es de Juinao, mi madre nació en Bellavista y yo nací en Obligado. Entonces es como que llevo algo de los 3 municipios dentro de mi ser. Nací en La Pachal, crecí allá, vivíamos, cuando yo era bebé, vivíamos todavía en un yerbal. Y de ahí después ya ¿Tus como padres eran agricultores? agricultores, sí, totalmente. No existía soja, no existía trigo, no existía nada de eso, más que lo que era la producción casera en esos entonces. Un poco de hierba, un poco de maíz, animales, y todos teníamos que ayudar en todo. Al haber solamente un varón en la casa, un hermano mío, entonces siempre fue una persona grande en físico, entonces aprendí a ser el segundo varón de la casa. Era algo que me tocó ser, y siempre me gustó también. A mí me gusta mucho trabajar afuera, al contrario de lo que estoy haciendo hoy en día, que es estar muchísimo tiempo en la Más cocina. adentro. Sí, pero lo que a mí realmente me gusta es estar afuera, tener contacto con la tierra, la naturaleza. Por eso mantengo mi propia huerta, mis plantas, porque eso es lo que realmente me gusta. En estos días fuimos con mi esposo a la casa de mi suegra, y él cortó un árbol, y yo me sentía como más viva que nunca, el poder ayudarle a llevar esos restos de hojas, de ese contacto con la naturaleza, con la Eso es tierra. lo que, eso, No, no me lo he podido quitar nunca. eso es lo que te conecta a tu origen. Exactamente. Teníamos, como decía, teníamos hierba, teníamos tún, en ese tiempo había muchísimo tún. Y fue un crecimiento muy grande el que se vivió en ese entonces, en cuanto a la economía. Recuerdo que de ser una familia que teníamos solamente una moto Honda 65,
con la cual papá, Legendaria moto. sí, con la cual papá nos llevaba cuando había que ir al médico. Entre los tres, eso ya existía entonces, de que entre tres había que ir en moto, en una motito al médico, que tampoco no estaba cerca, había que llevarlo a Bellavista en ese entonces. Y eso fue cuando vivíamos todavía bien en el fondo. Después, como nosotros, mamá nos tuvo en 6 años a los 4, cuando ya mi hermana tuvo que empezar a ir a la escuela, papá siempre fue muy considerado en ese sentido de que había que evitar todo tipo de peligros y dejarnos caminar, porque nuestra casa quedaba a 2000 metros al fondo en un yerbal. Entonces él dijo, una nena no puede caminar semejante distancia para salir por lo menos a la ruta principal, que igual también era un camino de tierra, de campo, y la escuela quedaba bastante alejada todavía. Entonces él compró un pedazo de tierra que quedaba a 500 metros de la escuela, ya sobre camino principal. Y fue así que los 4 fuimos a la escuela Doctor Servando Obligado de La Pachal, en donde solamente funcionaba primaria. Y esa escuela era tenía mucha ayuda del gobierno alemán. Por eso es que nosotros también, a pesar de que en nuestra casa hablábamos alemán, en la escuela se reforzó, escribir y leer en alemán, si bien hoy en día muchísimo ha cambiado en la lengua alemana, pero entiendo perfectamente lo que estoy leyendo, excepto algunas palabras que fueron apareciendo después. Pero en mi escuelita teníamos un solo maestro, y él la escuela estaba dividida en 2 aulas. En un aula estaban al mismo tiempo una fila de primer grado, una fila de segundo grado y una fila de tercer grado. Él nos daba clases a nosotros y se iba al otro lado del aula y daba clases para el cuarto, para el quinto y para el sexto. Y nadie se atrevía siquiera a hacer un ruido, porque Ni hablar. ni hablar. O sea que funcionaban en 2 aulas funcionaban los 6 grados. Y una cosa que siempre recuerdo es que los sábados también había que ir a la escuela. El sábado era de limpieza total entre todos de la escuela, sacar todos los muebles afuera, los banquitos, que por cierto, esos banquitos y esas pizarras se hicieron todo en la carpintería de mi papá. Mi papá tenía carpintería porque él, sin haber aprendido el oficio de carpintero, él siempre fue magnífico en eso. Siempre Le gustaban las cosas manuales. gustó, sí. Y él sabía hacer muebles, él todo lo que son las ventanas, las puertas de lo que hoy en día es el Club Alemán de La Pachal, se hicieron en esa carpintería nuestra, porque el Club Alemán queda a 1000 metros de nuestra ex casa. Y nosotros los niños, cuando era una semana lluviosa como antes, que entonces no se podía ir a la escuela, todos nosotros en casa debíamos ayudar en la carpintería, siempre teniendo en cuenta de que lo que era la sierra, a esas cosas no debíamos acercarnos, pero sí, tenía él todos los materiales ahí, el martillo, las tablitas, todo, y nosotros debíamos ensamblar, por ejemplo, las sillas. Entonces vos heredaste de tu padre el trabajo manual, digamos. Exactamente, sí. Y bueno, eso fue así que el trabajar siempre todos juntos, apoyarnos, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en el club, eso ya viene de familia, ese trabajo en conjunto. Y no solamente de mi familia, sino que así antes se trabajaba. Los vecinos ayudaban. Los vecinos se ayudaban. Así, por más que hubiera una ayuda del gobierno alemán, por ejemplo, hacia la escuela, siempre se trató de que lo que faltase, los vecinos lo hacían todo. Trabajaban en comunidad. En comunidad, o había que arreglar un puente, un camino para que todos tengan acceso. Siempre la comunidad fue la que apoyó y trabajó. Y yo creo que muchas de las cosas que uno lleva adentro es porque uno vio y vivió eso con tu propia familia, cómo se transmitió de generación en generación ese trabajo
de ayudarnos mutuamente. Y eso es lo que yo me quedó muy grabado, es de que algo que hoy usamos mucho en la parte de turismo es el que juntos somos más. Y realmente en la iglesia, por ejemplo, fue algo fundamental también. Todos íbamos juntos a la iglesia. Había una iglesia católica, pero quedaba más lejos de mi casa. Y si bien mi mamá era católica, pero en el momento que ella se casó, ella aceptó que ella era parte de la iglesia donde mi papá asistía, que era la iglesia evangélica. Y bueno, la iglesia también continuó ese rol de Lo importante es trabajar la creencia. en comunidad, sí. Nosotros teníamos un grupo juvenil en donde desde los 13 años yo ya empecé a reunirme con ese grupo juvenil y fue un grupo muy lindo que compartíamos charlas en la iglesia, hacíamos cantos, cantábamos incluso cuando había bodas, ese grupo juvenil. Y también empezamos en ese entonces a tener pequeños viajecitos con el colectivito blanco que todavía sigue teniendo el señor Rubén Pretzel hoy en día, ese Mercedes, con ese hicimos nuestros primeros viajecitos. Y bueno, son esas cosas de la juventud que recuerdo. Nos juntábamos con gente de Obligado, con gente de Bellavista. Nuestro grupo juvenil se integró a otros grupos y éramos siempre un grupo de unos 35 personas que también juntos íbamos a las fiestas, porque antes había prácticamente baile todos los sábados. Entonces, Ese era en el club. en todas partes, nosotros, por ejemplo, trabajábamos de lunes a sábado a la tarde, porque ahí no había excusa de que ir a la peluquería, no. Era trabajar hasta el sábado a la tarde y después una ducha, un cambio de ropa y nos juntábamos todos a veces entre 7 en una Brasilia, en un Fuca, en un camioncito. Entre 7 veníamos hasta Obligado y de ahí nos reuníamos con el resto de los chicos y todos juntos siempre a las fiestas, sea en Bellavista, sea en Obligado, sea. Nuestro padre no quería que fuéramos más lejos de la colonia, no quería que fuéramos a un baile en Capitán Miranda, por ejemplo. Entonces, Encarnación en ese entonces. Encarnación, no, me acuerdo que me escapé una vez y me fui, vino Sergio Denis al Club Petirosi de Wow. Encarnación. Y me fui, no sé ni cómo, pero sé que fui con ese grupo de chicos y salí de mi casa seguramente Con los compinches. como si fuera que me voy a ir a un baile más y sin embargo fuimos a Encarnación a un concierto de Sergio Denis. ¿Y se Wow. enteraron tus padres? No, obvio que no. Y si se hubiesen enterado, probablemente ya fue tarde porque ya volví. Qué bueno. Y nuestros fines de semana eran así. Podíamos salir los sábados a la noche, no había ningún problema. Pero el domingo en la mañana, porque antes se llegaba a la madrugada, las fiestas empezaban a las 9 de la noche, iban hasta la madrugada. Y al regresar a casa, eso era directo ir al trabajo, al tambo, a ordeñar las vacas, a alimentar los cerdos, a alimentar las gallinas. Sí, porque en la chacra no hay descanso. día de descanso. No, entonces era ir a hacer esos trabajos, después ya ayudar en la cocina para preparar el almuerzo del mediodía y después después en la siesta se podía pensar en ir a dormir. Mientras cumplíamos eso, podíamos salir los fines de semana. Pero eso de que volver a casa a la madrugada y Dormir echarnos a hasta dormir tarde. y mamá pues no, eso no existía, había disciplina. Es importante eso porque hoy en día se ha perdido tanto la disciplina Exactamente. y, como mencionabas también, el respeto hacia los profesores, hacia los maestros y al papá mismo. Hasta mi hermano, que era varón, él, por ejemplo, él tenía que, por más que se haya acostado recién, él tenía que levantarse para desayunar y después podía seguir, él tenía el privilegio de poder seguir durmiendo, pero tenía que levantarse para desayunar con nosotros. Qué bueno. Pero es lindo, digamos, Sí. uno dice, porque ahí el encuentro familiar de los domingos era tan importante. Sí. Digo, era, porque hoy en día ya el Sí. celular
nos desvincula de la familia. Exactamente. Yo tengo la suerte de haber crecido en un ambiente donde el grupo de amistad que teníamos es que antes no había otras cosas. Era, por ejemplo, los martes a la noche, ahí ya vivíamos en nuestra siguiente casa que ya estaba a 100 metros del club alemán. Cruzábamos no como nosotros decíamos, cruzábamos el piquete, a veces hasta sin linterna, porque me conocía de memoria el camino, un arroyito, había que saltar de un extremo al otro, pero lo conocíamos de memoria. Entonces, los martes era ir a jugar bowling y vóley con un grupo que se mantuvo durante toda nuestra juventud. Los Pero se jueves, manejaban otros códigos en ese entonces. otros códigos. Sí. Y así, o sea que era un grupo grande, pero que se mantuvo unido durante muchísimos años. Y con muchas de esas personas hoy seguimos manteniendo contacto porque la mayoría se han mudado hacia el centro. Entonces, y hoy en día con el celular es fácil también de repente coordinar una visita, Un encuentro. un encuentro. Tiempo es lo que hoy en día nos falta, pero el vínculo de amistad que se creó en ese entonces permanece hasta hoy, con la mayoría. Vamos, hablaste un poquito de tu juventud. ¿Cómo se dio el paso desde La Pachal hacia el centro de las Colonias Unidas? Bueno, como soy la menor, fui madre a los 21 años, algo en ese entonces una madre soltera era, Algo wow, raro. wow, esos no fueron momentos fáciles, pero Había muchos prejuicios. sí, sí, muchísimo. Pero incluso tuve la opción de abortar, pero nunca quise, nunca yo dije, si estoy embarazada es porque ese niño debe venir al mundo. Así que contra todo, todos los prejuicios, contra todo el dolor que eso generó a mis padres, el tener una hija embarazada, soltera en la casa, fue algo tremendo, porque la presión sí era La grande, presión social la siempre. presión social sí era grande. Pero mi hijo nació sano, es un chico increíble, Dios me regaló a un varón excepcional, de valores. Así que Se olvidó lo sufrido. obviamente, eso es algo increíble. Uno sufre mucho, de repente una mujer sufre muchísimo durante el parto, pero es tan mágico que apenas escuchas el llanto de tu bebé y es como si fuera que nunca sentiste dolor. Es un sentimiento increíble que ningún hombre lo va a poder entender porque solamente la mujer es la que sufre eso, ese dolor y esa transformación del llanto a la alegría. Bueno, de ahí mi hijo tenía 7 años cuando ya mis hermanas se habían casado todas, vinieron a vivir al centro. Mi hermano vivió al centro de Juinao, mi hermano vivía en Bellavista y mi mamá entró en una edad de menopausia, depresión, y mi padre pensó que él nunca podría alejarse del campo, pero se presionó muchísimo para que salgamos de allá porque era un retroceso en ese momento vivir en La Pachal. Todo el mundo por el tema del colegio, que los niños necesitaban ir al colegio y había solamente caminos de tierra, entonces la gente optó por venir a Al vivir al centro. centro y hacer sus labores diarias en el campo, viviendo en el centro. Y era más fácil eso que traerlos todos los días al colegio. Entonces mi papá siempre pensó que él no podría vivir en el centro porque él no podía desprenderse de la chacra. Pero sabía que necesitaban ustedes vivir eso. Nosotros nunca fuimos, ninguno de los cuatro tenemos secundaria, ninguno de los cuatro. Pero la necesidad de sacar a mi mamá de ese estado de depresión
creyendo de que la única forma era de venir a vivir a Juinao y estar más cerca de sus otras hijas, ya había nietas. Entonces, él compró 1 hectárea aquí en el centro de Juinao, pensando que... Y después se dio cuenta que eso no le servía, porque para tener chacras no servía y para simplemente mantener la limpieza, los impuestos, todo eso, se dio cuenta que eso no era bueno. Entonces construyó su propia casa y nos dio a nosotros, los 4 hijos, nos dio un sitio, un terreno alrededor de su casa y el resto de lo que sobró de ese 1 hectárea, él empezó a vender. Y es así que todos llegamos a tener un terreno al lado de él. Y fue a los 28 años que yo entonces con mis padres me mudé acá a Juenau. Y un día una amiga mía de La Pachal, con la que fuimos siempre uña y mugre y lo sigue siendo hasta hoy día, ella trabajaba en el supermercado y me decía, Ilone, ¿por qué no venís a fin de año a trabajar esos meses temporales? ¿Por qué no venís a trabajar también? Porque yo no tenía ingresos propios. Y era una carga, en realidad, sí, se sentía como una carga vivir con mis padres, con un hijo. Y uno pues quiere su propio dinero. Y yo ya era una persona adulta. Y yo no tenía, yo tenía miedo de cargarle a mi mamá con el trabajo de la casa y el cuidado de un niño de 7 años, 8 años. Y bueno, entonces me presenté un día en el supermercado y dije por 3 meses, diciembre, enero, febrero, y vuelvo a casa. Solamente. Y me quedé 11 años. 11 años 11 años en el en el supermercado. supermercado, sí. Mi mamá misma fue la que después dijo, porque antes se trabajaba solo hasta las 5 de la tarde. Entonces, las 5 de la tarde en verano era volver a casa y poder hacer todo lo que todavía había que hacer, limpiar la vereda, barrer afuera, lavar ropa. Era cuestión de organización simplemente. Hacer las tareas con mi hijo, todo era posible en ese entonces. Y me quedé 11 años en el supermercado. Y fueron pasando los años, me casé entre medio, tuve 2 hijos. El mayor, mi hijo mayor tenía 13 años cuando vinieron mi nena y después mi otro varón. Y el tema era que nosotros vivíamos cerca del Banco de Fomento en una casa propia con mi esposo. Mi marido trabajaba en electrónica Puede decir con su nombre. Sí, el señor Hugo Popen trabajaba con don Wilfrid Matías ¿Eso hace cuántos años ya? hace ya 20 años. 20 años. Sí, y más. Él trabajaba ahí y entonces todos los días él me bajaba en el supermercado y se iba un poquito más lejos, iba a su trabajo, me recogía al mediodía, íbamos a la tarde, volvíamos a la tardecita, hasta que después empezaron a cambiar los horarios, de que ya se abría hasta las 8 de la noche. Yo tenía Y había horario rotativo. había horario rotativo. Yo en un cierto turno en la mañana yo era cajera y en el turno noche me tocaba ser jefa de cajeras. Entonces eso significaba que sí o sí teníamos que ir en horarios diferentes al trabajo. A la mañana de repente sí íbamos juntos, pero a la tarde, como yo entonces entraba a las 4, salía tipo las 9 recién, porque había que hacer cierre de caja y todo eso. Entonces había que ir por separado al trabajo. Bueno, entre medio vinieron los otros 2 hijos y este lugar mi padre lo había comprado. La casa que ustedes ven que está pegadita era de otra familia. Don Fiti Schulz vivió en esa casa y otras personas conocidas más vivieron ahí y mi padre había comprado esto. Era solamente una cancha de vóley esto. Al lado en la casa había viñedo, la gente tenía ahí sus uvas. Y la gran preocupación de mi padre siempre fue de que como antes no existía red local, todo lo que eran los pozos ciegos del vagón estaban en el terreno del vecino.
Entonces mi padre siempre se preocupó mucho de que eso algún día podría traer problemas. No quería molestar. No quería molestar. Y papá siempre insistía en que nosotros compremos esa casa. Pero con un sueldo de 2 personas, con un sueldo mínimo, no se podían dar el lujo de comprar una casa así. Y además teníamos nuestra propia casa. Y el concepto de la manera de pensar de mi padre siempre fue de que si tú quieres prosperar en la vida tienes que ser tu propio dueño, a menos que tengas estudio, que tengas la capacidad de tener un trabajo con un buen salario, pero si no, siempre vas a mantenerte con tu sueldo mínimo. Y como yo no llegué a tener ni siquiera secundaria, entonces era difícil tener un trabajo mejor remunerado. Y un día se dio la casualidad de que la casa estaba en venta, la casa acá al lado estaba en venta. Y ahí papá volvió a la carga, esa casa hay que comprarla, esa casa hay que Se lo comprarla. puso entre ojos, como se Sí. dice. Y nosotros le decíamos, pero papá, nosotros no podemos. Y él mismo se puso en campaña para vender nuestra casa donde vivíamos y todo eso. Y se dio así, de que se pudo vender esa casa, pero igual la diferencia de lo que valía esta casa y de lo que vendimos la nuestra no alcanzaba. Entonces siempre otra vez papá intervenía y decía, yo les voy a prestar, no era regalar, les voy a prestar lo que falta para cubrir, para que ustedes se muden ahí, Para que haya un compromiso. para que haya un compromiso, pero con el compromiso de que ustedes cuando puedan me van devolviendo. Y una cosa importante que la gente de antes hacía siempre, como se venía del campo, entonces era cuando un hijo se casaba, se le daba, dentro de lo posible, siempre se trataba de darle un pedazo de tierra cuando se casaban, para que tengan con qué empezar. Bueno, yo también recibí un pedazo de tierra de parte de mi padre cuando me casé. Las cosas fueron muy diferentes. Cuando mis hermanos se casaron, 30 hectáreas era mucho. Y las facilidades de conseguir un tractor, unas herramientas de trabajo, eran muy fáciles. Siempre preguntan que cómo benefició el gobierno del presidente Stroessner a esta comunidad que siempre se dice que todos lo recibimos regalado. Y yo les puedo contar de que las tierras que adquirieron, en este caso mis abuelos, abuelos de mi esposo, fueron tierras compradas, nunca regaladas. Lo que sí hacía el gobierno en ese entonces era facilitar créditos a largo plazo para que la gente pueda sacarse un tractor, pueda sacarse algún elemento de trabajo y empezar a trabajar la tierra. Y fue así que en un año, me acuerdo demasiado bien, de que en un año mi papá solicitó 2 tractores, porque había como una promoción de los tractores Valmet en ese entonces. Y mi papá pidió 2 tractores y eran para mis 2 hermanas mayores que ya estaban casadas. Creo que Y eso fue en la época del 80, por ahí, ¿no? sí, sí, sí. Y en una cosecha de tún, todavía seguíamos sin soja, sin trigo, pero con una cosecha de tún, que en ese año fue excepcional, se pudo pagar ese crédito. Fue por eso que los tiempos fueron diferentes. El producto de repente, con un año bueno, se rendía bien, tenía buenos precios y los créditos eran blandos. Entonces, en vez de pagar en 5 años, vos de repente con una buena cosecha y con créditos blandos podías pagarlo mucho, mucho antes. O igual si tardaba 5 años, pero no te asfixiaba, No te esforzabas no te tanto. esforzaba. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando yo me casé, cuando yo recibí esas 30 hectáreas, eh, yo ya no tenía esa facilidad de
comprarme un tractor. Los tiempos habían cambiado, ya estábamos en el 2000. Y entonces que llegamos a la conclusión de que mi hermano hacía el trabajo para mí, ya que él tenía las herramientas, y me daba un porcentaje. Y Hugo y yo seguíamos trabajando en forma privada, en nuestro trabajo diario. Cuando vinimos acá, yo ya tenía 40 años. Esto lo usufructuaba otra persona. Enfrente era todo abierto. Había un árbol de lapacho ahí enfrente, había un pequeño techito de paja. Esto se había puesto techo, se convirtió en un restaurante, porque el señor que de ahí nació el nombre del vagón, él tenía un pequeño vagoncito desde el cual él expedía comidas rápidas para las personas, que incluso nosotros llegamos a jugar vóley acá en este mismo lugar. Y después con el tiempo él se dio cuenta de que estaría bueno tener un restaurante. Y fue ahí que le pidió a mi padre que le ponga techo, que levante las paredes y bueno. Papá hizo todo eso y seguía alquilando todo eso a esa persona. Después ya querían una parrilla, después ya querían y fueron anexándose cosas. Con el tiempo nosotros ya nos mudamos entonces en la casa aquí al lado, pero el alquiler, mi padre siempre fue una persona sumamente justa y el señor que alquilaba dejó el lugar, no recuerdo si volvió a la Argentina o si se dedicó a algo, otra cosa no me acuerdo. Y se empezó a subalquilar este lugar. Y ahí es donde papá siempre empezó a tener inconvenientes, había quejas de que no se pagaba la luz, de que nos pasaron cosas, como se dice. Y él insistía en que nosotros, Hugo y yo, nos hagamos cargo. En ese entonces solamente era restaurante. Y no era tan fácil decir simplemente de ser cajera o de ser alguien, un técnico en electrónica, decir que ahora vamos a ir a trabajar en un restaurante, administrar un restaurante. Y una de las cosas que siempre nos pasa, a veces el cambio nos da miedo, Sí, digamos, nos cuesta dar ese primer paso. sí, pero el mayor inconveniente era que yo ya tenía 40 años y en el trabajo empezaron las presiones, porque eso fue siempre así y lo entiendo, que la gente joven necesita trabajo. Entonces era, ¿cuánto estudio tienes? Y bueno, yo no podía entrar a competir en eso. Mi trabajo siempre fue, y lo digo con mucho orgullo, salí por la puerta grande de mi trabajo. Hasta hoy soy respetada cada vez que piso ese lugar, porque salí bien de ahí. Pero en ese entonces había que buscar gente más joven, gente que ya empiece con... Necesitaban trabajo. Y entonces un día dije, y bueno, ¿qué puede tener de difícil manejar un restaurante? Y renuncié. Y vine. Y un año después Hugo también cumplió los 25 años en su trabajo y también vino a trabajar juntos acá. Pero ¿qué pasó? Que la gente que estaba acá trabajando, todos los de la cocina, los mozos, ellos ya venían trabajando hace unos cuantos años con el dueño, con el señor anterior. Y yo venía, por ejemplo, para encargarme de una cocina cuando yo solamente sabía cocinar lo que yo aprendí en mi casa. Arroz, poroto, una salsa y ahí terminó mi repertorio. Entonces se hizo difícil entrar a comandar en una cocina cuando vos no sabes lo que están haciendo. Yo no tenía autoridad. Y nunca había ido sola con el auto a Encarnación. Si bien manejé desde criatura, pero nunca me había ido sola a Encarnación, por ejemplo. Y empecé a investigar. No había IGA, no había escuela de gastronomía en Encarnación. Y empecé a investigar
Y de repente, yo siempre digo que Dios pone en el camino a las personas por algo. Un día en la barra del restaurante había una persona que me empezó a hablar sobre la cocina y me dijo que había ido a estudiar a Posadas, al IGA. Y ahí se me prendió la lamparita, porque era una de las pocas cosas que se podían estudiar sin tener estudios secundarios. Y un día le dije a mi esposo, yo me voy a ir a estudiar gastronomía en Posadas. El pobre casi se muere de un susto de no haber ido nunca ni siquiera a Encarnación. De repente decidí que me voy a ir a Posadas. a otro país en sí. Sí. Y fui 2 años. Me salía de acá a las 4 de la mañana, llegaba a las 5 al puente de Encarnación porque ya en ese entonces había dificultades para cruzar. Y si llegaba bien, si Y cruzaba sigue rápido, habiendo todavía. sí, y si cruzaba rápido, llegaba a las 6, las 7 estaba en Posadas, las clases empezaban a las 8 y me quedaba sentada en el auto y dormía ahí un rato. Todos los viernes era así. Y volvía al anochecer porque eran clases de mañana, eran prácticas y a la tarde eran teóricas. Igual me costó mucho porque en ese programa entraba en marketing, pero no entendía yo nada. eh, Clases de francés, clases de inglés. O sea, en la parte teórica había cosas que me dificultaron muchísimo, muchísimo. Primera vez en la vida que hice copietín, porque si no, no iba a pasar un examen. Así que fui 2 años, el tercer año, sábado, sí, Perdón que te interrumpa. Creo que ahí hay que rescatar también una cosa importante. El primario de antes no es el primario que tenemos hoy en día. no, Y con lo vos que aprendías en el primario te alcanzaba para lo que era el resto de tu vida. pero igual fue difícil porque yo, por ejemplo, hasta hoy no sé cómo se hace ¿cómo le dicen? La raíz cuadrada sí sabía hacer, que como es la regla de 3, Simple. sí, yo no sabía, yo no sé cómo se hace, porque eso no lo aprendí en mi escuela. Entonces, el tercer año, los sábados, me llevaba a mi hija a hacer cocineritos y yo a la par hacía todo lo que era la parte de coctelería, todo eso. Entonces, usaba mi tiempo dentro del IGA para aprender algo mientras mi hija hacía cocinerito, que era una niña en ese entonces. Y bueno, con eso yo ya tenía un poco de autoridad para entrar a la cocina, si bien lo que tú aprendes en una escuela de gastronomía, todo es más comida gourmet, y es una realidad diferente a lo que es sacar un buffet todos los días. Pero por lo menos en las cosas esenciales, todo lo que es manipulación de alimentos, todas esas cosas, eso te sirven para toda la vida. Y al momento de vos decir, bueno, yo soy una chef recibida, genera respeto. Ahí cambia. Ahí cambia todo. ¿Sí? Y bueno, fue así que fui a estudiar allá y en ese tiempo, la señora Lupita Acosta era todavía directora del Centro Histórico de Cuenca. Yo no la conocía prácticamente o muy poco. Y nosotros empezábamos ya con lo que es la parte del hotel. Y con eso también vinieron otros problemas con nuestro padre. Como él era siempre es hasta hoy una persona muy justa, y nosotros pagábamos alquiler igual que cualquier otro ser humano, nosotros pagábamos alquiler de esto a él. Pero nosotros ya empezamos a invertir nuestro propio dinero y empezamos a hacer lo que es la parte del hotel. Entonces él ante esa preocupación decía, ¿y ahora cómo te cobro alquiler? ¿En qué porcentaje? Porque la mitad del dinero que hay ahí, vos ya lo invertiste, ustedes ya lo invirtieron con su propio dinero. ¿Cómo quedamos ahora? Y ahí empezó de nuevo. ¿Cómo? Fue así que un día, ante tanta insistencia del cómo, y hay que ser justo y todo eso, me atreví
Y le dije a mi padre, papá, si vos estás de acuerdo, yo voy a mandar a hacer un poco una tasación de cuánto vale el terreno que vos me diste cuando me casé, que sí, y cuánto vale el vagón, cuánto vale lo que hay ahí. Y sí, con pedir eso no, digo, a la cena. Y nos asesoramos. Y resulta ser que lo que valía esa tierra equiparaba bastante a Lo que valía. lo que había. Entonces, con mucho respeto, un día le digo, si te parece, yo te devuelvo la tierra que me diste cuando me casé y vos me transferís el vagón. Porque en cuanto a montos de dinero, es prácticamente la misma cosa lo que vale uno y lo que vale otro. Y vos al mismo tiempo, en vez de recibir un alquiler de mí, vos vas a pedirle a mi hermano que siga trabajando esa tierra y él te da el porcentaje que me daba a mí, te da a vos. Y le pareció bien. Y fue así que esto entonces llegó a nuestras manos con mi esposo y el vagón pasó a ser nuestro. Entonces se complementó que ya vivíamos aquí al lado, más que esto sea propio nuestro. Y fue en ese entonces cuando ya estábamos con el tema del restaurante y el hotel, que un día me contacta la señora Lupita desde el centro histórico y me dice, ella era muy amiga de Olga Fischer, que ya existía la Cámara Paraguaya de la Ruta Jesuítica. Y doña Lupita estaba muy en conocimiento de lo que es la Cámara. Entonces me llama un día doña Lupita y me dice, Iloni, va a haber una reunión en el Hotel Papillón sobre lo que es la ruta jesuítica y me gustaría que me acompañes. Y me fui. Fue así que me involucré con la ruta jesuítica, hasta hoy somos miembros de la directiva y una cosa llevó a la otra. Conociendo a doña Lupita, seguramente no era solamente que la acompañe. Una mujer excepcional, yo he visto las carpetas de esa señora, los proyectos de esa señora, cómo ella trabajaba, tanto en la escuela, tanto en el centro histórico, todo siempre en base a proyectos, títulos de donde ella participó en otras partes de América, que haciendo cursos de esto, de lo otro. Para mí esa señora fue un pilar fundamental para prepararme un poquito más de cómo se debe trabajar en comunidad y sobre todo siempre en base a proyectos. Bueno, con Olga Fischer no es difícil tener amistad. Fueron ellos los que me invitaron por primera vez a ir a una feria de turismo en Foz y así se fueron generando las cosas. Ya después, con el tiempo, estuvimos asociados a lo que es la ASUIT, la Asociación de Hoteleros de Itapúa. Íbamos siempre a Encarnación, a las reuniones y yo sabía de que existía Materoga, que era netamente Materoga Bella Vista. Pero a mí no me cerraba eso de ser participante de la Asociación de Hoteleros de Itapúa porque éramos muy chiquitos y cuando había que trabajar te llamaban, pero cuando había que repartir, cuando había que recibir gente, hospedar gente, todo se centraba en Encarnación. Entonces no me sentí cómodo. Y empecé a insistirle a don Cristian Fommel de que yo quería tener la posibilidad de integrar como socios de Materoga. Eso llevó 2 años porque ellos tuvieron que hacer todo un cambio dentro de los estatutos para abrirse a los otros 2 municipios. Pero como soy una persona insistente y persistente y hablando con uno, hablando con don Eno Scheller, hablando con, en ese entonces era don Otmar Fischer, que nos conocíamos de jóvenes también, yo decía, solamente puede ser beneficioso para Materoga abrirse a los otros 2 municipios. Y fue así que después de 2 años se abrieron y empezamos a formar parte de Materoga y con nosotros más y más y más empresas también de Obligado y de Juvenal fueron adhiriéndose y hoy somos un grupo compacto
unido sobre todo, y con esas ganas de seguir trabajando, como decimos siempre, juntos somos más. Así que esa es un poquito la historia de cómo llegamos a ser propietarios del vagón, no porque salí millonaria de mi trabajo anterior, y cómo llegamos a integrar lo que es Materoga. Y hoy por hoy, además de ser presidenta de Materoga, con mucho honor, con mucha honra, puedo decir que fui la primera fuera del municipio, sigo siendo la primera fuera del municipio de Bellavista, que hayan sido nombradas presidentes de la institución, a lo cual agradezco muchísimo porque fueron los propios compañeros los que propusieron mi candidatura para estar al frente. Y así es que también integramos el Consejo Departamental de Turismo y el Consejo Nacional de Turismo. O sea que nuestra voz se hace escuchar no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Bueno, doña Ilone, gracias por compartirme esta historia. Muchísimas gracias a ti y bueno, perdón si me extendí un poquito, pero Valió la pena. es que yo siempre, eso es algo que yo siempre le digo a los jóvenes, porque me toca salir muchas veces a hablar con jóvenes, hablarles un poquitito de la importancia de la integración. Y yo siempre les digo, si una persona como yo, a los 50 años, encontró lo que le gusta, lo que le apasiona, y con poco estudio, si yo pude, Pero luché por ello. sí, entonces ustedes, con todas las herramientas que tienen hoy en día a su alcance, luchen, porque para ustedes también pueden lograrlo. Y no se frustren si en el primer intento de repente empiezan una carrera y después se dan cuenta de que en realidad no era lo que les gustaba. No lo tomen como una frustración, sino que hagan borrón y cuenta nueva y dedíquense a lo que realmente les gusta, porque entonces es cuando van a hacerlo con ganas, con esmero y con dedicación. Muchas gracias. Gracias. Tu voz, tú, unidos en cada historia, de la comunidad habla, sueña y transforma. Conectando corazones, contando lo nuestro, desde el campo al mundo, lo que somos, lo que vivimos. Colonias, radio y TV, comunicación alma comunitaria. Conectando corazones, contando lo nuestro. Desde el campo al mundo, lo que somos, lo que vivimos. Colonias, radio y TV, comunicación con alma comunitaria.